Hola, buenos días. Hoy vamos a ver nuestro estudio devocional de hoy, viernes. Hoy es viernes de crucifixión. Recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Le damos la bienvenida a todos y Jesús murió a las 3 de la tarde, era la hora del sacrificio. Era la hora en que se sacrificaba el cordero de la Pascua, era aproximadamente a las 3 de la tarde. Hacían sonar el cuerno, el shofar se le llama, y caía el golpe y moría el cordero. Precisamente Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús murió aproximadamente a las 3 de la tarde, todo el cielo se llenó de tinieblas. Y en el pueblo judío los días se cuentan diferente a lo que se cuenta en nuestra cultura. Nosotros decimos que viernes es el primer día, sábado sería el segundo día, pero los días en el pueblo judío empiezan a las 7 de la noche o 7 de la tarde. A esa hora comienza el día. Es decir, para ellos Jesús murió a las 3 de la tarde, es el primer día, el sábado el segundo día y domingo resucitó al tercer día. Entonces nosotros recordamos en estas fechas el sacrificio de Jesús. Él murió por nuestros pecados en la cruz. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es decir, si Jesús no derrama su sangre por nosotros, no podemos ser limpios de pecado. Entonces es necesario volvernos a Dios, hacer un sacrificio, derramamiento de sangre, creyendo que Jesús muere por nosotros en la cruz, y así de esa manera nuestros pecados son perdonados, son limpiados como si nunca hubieras pecado. Todo eso viene por fe, todo eso viene declarando que Jesús es nuestro Señor, quien muere por nosotros en la cruz. Entonces te animo a que lo hagas, a que te afirmes en Dios, que crezcas en el Señor, aprendas su palabra y vas a ver cuán maravillosa es la vida al lado de Dios, al lado de nuestro Señor, quien está con nosotros todos los días, como lo ha prometido, hasta el fin del mundo. Entonces, afírmate en Dios, crece en Él y vamos a seguir adelante con nuestra preparación como hijos de Dios. El día de hoy vamos a ver que el precio por servir al Señor es alto, por eso muy pocos se atreven a pagarlo. El precio por servir al Señor implica dejar cosas que queremos, implica abandonar, en muchas ocasiones hablando de nuestros padres, nuestros hermanos, dejar muchas cosas con ellos, dejar incluso de verlos. No estoy diciendo en un mal sentido, sino un ejemplo: nosotros estamos aquí en Cosamaloapan, nuestra familia en Oaxaca, es dejar de verlos, irlos a visitar de vez en cuando, unas 2 veces por año o una vez. Es decir, estamos separados de la familia por causa del servicio al Señor, y no todos se atreven a hacer eso. No todos se atreven a servir a Dios con todo su corazón, a vivir para Él, a hacer lo que Él le manda hacer. La preparación para el liderazgo, para estar al frente, muchas veces involucra lágrimas y dolorosas pruebas. Muchas de esas pruebas son bastante difíciles, bastante dolorosas. Implica, como les decía, dejar cosas, dejar familia, dejar casa, dejar un montón de cosas a las cuales tienes todo el derecho para hacerlas, para disfrutarlas, pero por causa de Dios y su reino tendrás que dejarlas. En Hebreos capítulo 5, vamos a Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8. Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Ya hemos hablado de estos versículos y hemos visto que sí hay dolor, lágrimas en el servicio al Señor. Jesucristo vino
para hacer la voluntad del Padre. Él dijo: yo no hago sino lo que veo y oigo a mi Padre hacer. Entonces es necesario que nosotros también nos armemos con esa mentalidad, que vamos a tener que pasar por algunas cuestiones para poder estar con nuestro Dios. Muy bien, el liderazgo cristiano, aunque algunas veces parece eso, no es un encanto o una ilusión. La mayoría de las personas se enamora del concepto, es decir, se enamora del concepto, pero no se enamora de la realidad. Es decir, les voy a platicar de esta manera. Las personas dicen: ay, cómo quisiera un perro, sí, un perro grande que ande corriendo por el patio, que ande de aquí para allá, un perro con el cabello largo, hermoso, que cuando corra se vea que el perro va con la lengua de fuera, las orejas volando. Ay, qué bonito un perro entrenado de defensa personal, que cuide a mis hijos. Ay, qué bonito tener un perro así. Ese es un concepto en su mente, esa es una mentalidad, que quieren un perro, y entonces compran el perro o consiguen el perro, se lo regala, lo que guste, pero tiene usted el perro. Resulta que el perro come y ahora hay que comprarle alimento. Resulta que el perro hace popó, ahora hay que limpiar la popó. Resulta que el perro se orina, hay que andar lavando el piso. Resulta que el perro es inquieto, anda rompiendo cosas. Resulta que hay que sacar al perro a pasear, a correr. Resulta que hay que hacer cosas por el perro, y no solamente es lo bonito, hay responsabilidades. Está enamorado del concepto del perro, pero no está enamorado del perro. Así hay muchos creyentes, dicen: qué bonito servir a Dios, irse a las naciones, estar en la voluntad de Dios. Ay, qué bonito caminar con Dios, que Él te use. Ay, sí, que la gente se sane, que los ciegos puedan ver, que los muertos se levanten, ver tantas vidas cambiadas. Ay, qué bonito. Y cuando llegan a dirigir, llegan al liderazgo, ven que algunas ovejas muerden, que algunas ovejas dan de topes, pegan, que algunas ovejas son ovejas negras, se rebelan, que hay, como hablamos ayer, contingencias en el ministerio, envidias, celos, críticas, etcétera. Hay un montón de adversidades, aparte los problemas de la familia, a veces con algún hijo, con la esposa, con el dinero, etcétera, etcétera. Y entonces ya no es bonito servir al Señor. Entonces, pero yo no sabía que era así. Pues bienvenido, así es, porque muchos están enamorados del concepto, pero no de la verdad que es el ministerio. El ministerio implica sacrificio, muchas veces implica dolor, dificultades, adversidades, críticas, etcétera. Implica, como vemos, muchas lágrimas y dolorosas pruebas, y muy pocos se atreven a pagar el precio. La mayoría se queda en el camino. La mayoría dice: yo no pensé que fuera así. Dice: yo pensé que iba a ser bonito caminar con Dios y servirle. No, no es así, no es así. El liderazgo cristiano no es un encanto o ilusión, más bien es una guerra, es entrar en batalla, es entrar y vencer, es enfrentar cosas y derrotar esas circunstancias. Eso es el liderazgo cristiano. La mayoría solamente está enamorado de un concepto. Usted está en una guerra con Satanás y con el mundo, y les aseguro que estos dos, Satanás, el mundo y su carne, también agregó, estarán continuamente peleando contra usted de manera incansable, de manera sin piedad, de manera implacable. Estarán peleando contra nosotros todos los días. Satanás, el mundo y nuestra carne, aún nuestra carne, tratando de detenernos de servir al Señor. Así que, ¿quiere usted dirigir? Muy bien, me parece excelente.
para crecer en fe, en confianza, en su relación con Dios. Pero no todo es glamour, no todo es belleza, no todo es comodidad. Hay cuestiones difíciles en el servicio cristiano. El hombre que es usado por Dios, estaba oyendo a este hombre Daniel Jafit, y estaba oyendo a Chris Méndez en estos días, a Corson también, ya hoy que comentó lo mismo, a Brian Houston, a Cash Luna, y casi todos dicen lo mismo: casi no estoy en casa, casi no estoy con mi familia, tengo que viajar. Mi esposa o mis esposas, dicen cada uno, mi esposa, de cada uno de ellos comentan: mi esposa dice que qué bueno que hay cuarentena, porque ahora sí puedes estar unos días más en casa. O no recuerdo si fue Chris Méndez o Daniel Jafí, decía: el año pasado estuve más o menos como 30, 40 días en casa. Todo el tiempo se la pasan viajando, porque son personas que están influyendo, que están cambiando las cosas, que están trabajando, que están haciendo algo por esta humanidad. Usted quiere dirigir, quiere cambiar las cosas, quiere cambiar la cultura, quiere cambiar nuestra ciudad, tendrá que trabajar, tendrá que hacer esfuerzo, tendrá que seguir al Señor, servirle, hacer lo que Él le mande, aunque le critiquen, aunque traten de detenerlo, aunque traten de decirle: no, no es por ahí. Entonces, esa guerra no se acaba hasta que se acaba. Estaremos peleando todo el tiempo. Muchas veces es malentendido por miembros de la familia, amigos y compañeros del Evangelio. Cuando le dije a mi mamá que iba yo a servir al Señor, y dice mi mamá: pues entonces, ¿para qué estudiaste? Cada vez que nosotros decidimos servir al Señor, somos los menos comprendidos. Pareciera que deberían de alegrarse que estás buscando el bien, que estás tratando de establecer justicia en la tierra, que estás tratando de ayudar al prójimo, que estás tratando de ser alguien de bien, alguien que está buscando la voluntad de Dios y estableciéndola en la tierra. Pero no a todos les gusta. Muchos le dicen: ya te lavaron el cerebro, ya te hicieron coco wash, ay, inocente, inocente. Entonces no se te apoya, no se apoya. Es malentendido por miembros de la familia, amigos y compañeros del Evangelio. Además de esto, muchas veces serás criticado por personas motivados por el celo y el temor. Es decir, hay gente que te va a decir: pero tú no puedes. Pero también pueden aparecer otras personas que te van a apoyar, que te van a enseñar, que te van a preparar, que creen que tú puedes hacerlo, que creen que te puedes levantar, que puedes conquistar, que puedes avanzar hasta completar la meta. Hay personas así también. No te desanimes, no todos son malos, no todos van a tratar de detenerte. Muchos te van a apoyar de diferente manera. En lo personal, yo lo he experimentado: gente que apoya, gente que ayuda en la iglesia, gente que siembra, gente que empieza a ver que la obra del Señor, que quieren dar para la obra del Señor, y lo administramos de manera sabia y lo invertimos en Dios para lo que se tiene que hacer. Y también hay esas situaciones, pero muchas veces hay guerras, y más cuando comienzas. Son más las dificultades. A medida que avanza, las dificultades son de otro tipo. En el Antiguo Testamento, Moisés escribió en el libro de Números un cuadro preciso de lo que en sí envuelve el liderazgo. Moisés era el caudillo de más de 2.500.000 personas. Es decir, Moisés era el líder del pueblo de Israel. Estas formaban parte de un sinnúmero de rebeldes, revoltosos, censuradores y murmuradores. Es decir, Moisés estaba en el desierto dirigiendo a estas personas, pero todos eran unos quejosos, envidiosos, celaban a Moisés por el liderazgo, siempre querían regresar a Egipto, renegaban de lo que Dios les daba de comer. Bueno, tenía un problema
un problema serio Moisés con estas personas. Ellos veían un milagro y no pasaba mucho tiempo para que empezaran a murmurar, fomentaban una rebelión tras otra. Es decir, veían una cosa y ya se rebelaban, veían otra cosa y se rebelaban, que no había agua, se rebelaban, que no había carne, se rebelaban, que hacía mucho sol, se rebelaban, que ya llevaban caminando mucho tiempo, se rebelaban. Es decir, todo el tiempo había anarquía, rebelión en el corazón de estas personas. Así pasaron 40 años con Moisés. Aún el propio hermano y hermana de Moisés lo criticaron. Aarón y María se rebelaron contra Moisés, es decir, nadie lo apoyaba excepto uno, que era Josué. Josué y Caleb eran dos hombres de fe que se pegaron a Moisés y lo apoyaron en estos 40 años. Estos, hasta sus hermanos de Moisés, retaron su liderazgo y fueron juzgados por ello. No es de asombrarse del por qué Dios pasó más de 40 años preparando a Moisés antes de ponerlo a dirigir a su pueblo. Estuvo 40 años en el desierto, como veíamos ayer con las ovejas de Jetro. Entonces, una vez que lo preparó, 40 años requirió Dios para poderlo llevar a dirigir a la nación de Israel. Si Moisés no hubiera empleado aquellos 40 años pastoreando las ovejas testarudas de su suegro Jetro en el desierto, jamás habría sido el gran líder que realmente fue. Creo que Dios usa todas las cosas que hay en nuestra vida para enseñarnos a dirigir. Un día leía un libro y decía que una manera de ver cómo va a funcionar en el liderazgo alguien es llevarlo cuando tú vayas a hacer algunas compras de, no sé, comida, ropa y cosas así, es verlo cómo actúa durante las compras. Esa es una buena manera de ver el carácter de esa persona, cómo empieza a actuar cuando compran algo y ver su carácter. La mayoría de las veces no nos damos cuenta del carácter de las personas. En la escuela de medicina, como en ese tiempo estaba mucho en boga lo del VIH, cuando estudié la carrera de medicina, nos decían: caras vemos, VIH no sabemos. En tiempos actuales serían: caras vemos, coronavirus no sabemos, ¿no? Entonces realmente no conocemos el carácter de la persona, pues a veces nomás los vemos en la iglesia y no sabemos cómo actúan, cómo están en su casa. Entonces tenga cuidado con las personas a quienes usted pone en el liderazgo, a quienes está dirigiendo, conózcalos realmente, vea su carácter, invierta un tiempo conociendo a esa persona a ver cómo son realmente. Moisés pasó 40 años en su preparación y ahora está listo para dirigir al pueblo de Israel. Moisés y Elías fueron los dos que aparecieron en el monte de la transfiguración con Jesús. De esta y otras escrituras podemos asumir que ellos eran los dos líderes más grandes e importantes del Antiguo Testamento. Una medida de la depresión que un hombre de Dios sufre en el liderazgo es ilustrado en la vida de Moisés y Elías. Moisés y Elías sí pasaron por situaciones muy difíciles. Elías llegó a tener depresión después de vencer a los, en total, 800 hombres, los sacerdotes. Eran 400 de Acera y 450 de Baal, o al revés, pero eran 800 y tantos sacerdotes que venció Elías. Pero después de esto, Elías cayó en una depresión bastante fuerte. Tenemos que entender esto: el liderazgo implica dificultades, adversidades. El precio es alto, iglesia, el precio es alto, el servir al Señor. Por ejemplo, si no hubiera la cuestión de la cuarentena, todos pueden irse este fin de semana de Semana Santa, todos pueden irse de vacaciones, todos pueden irse a la playa. Nosotros como familia no. ¿Por qué? Porque tenemos que dar el devocional. Todos pueden irse y pueden verlo desde donde estén. Nosotros no. Tenemos que dar el devocional.
El fin de semana no podemos salir. ¿Por qué no? Porque tenemos que estar acá en las reuniones que se hacen sábado 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana. Esos tiempos libres son los que podemos utilizar, pero no podemos hacer o salirnos de aquí. Eso implica responsabilidad, disciplina, negarnos a cosas que tenemos derecho, pero por la responsabilidad que hemos adquirido delante de Dios no lo hacemos. El precio que uno tiene que pagar, ese es un ejemplo pequeño, pero hay muchos más ejemplos que se pueden utilizar mostrando que el precio que hay que pagar por servir al Señor, ¿estás dispuesto? ¿Tú deseas negarte a ti mismo cosas a las cuales tienes derecho? Negarte a hacer cosas que tú puedes hacer. Miren, por ejemplo, Jesús cuando estuvo en esta tierra, ¿podía casarse? Sí podía casarse. Claro que podía casarse. ¿Podía tener hijos? Claro que sí. ¿Pecaba si hacía eso? No pecaba. ¿Lo hizo? No lo hizo. Se negó a algo que él tenía derecho con tal de servir a los demás. Es un ejemplo solamente. Él podía decirle al Padre, no quiero morir en la cruz. Sí podía, pero le dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Servir al Señor implica pagar un precio, y en ocasiones el precio es muy alto. Dejar algo que realmente amas, algo que realmente deseas, con tal de servir al Señor. Por eso les digo, el precio es alto y no cualquiera lo paga. Para Abraham significó prácticamente sacrificar al hijo que amaba. Así es, que entonces el precio es alto. Moisés, a pesar de que tuvo todos aquellos días de preparación, los 40 años con las ovejas de Jetro, las presiones vinieron a ser tan enormes que él le pidió a Dios que le quitara la vida. Un hombre no ora de esa manera a menos que su vida esté siendo atormentada miserablemente. De verdad. Llega un momento en el servicio a Dios en que ya no soportas tanto. Recuerdo cuando estaba en la especialidad, estaba yo muy cansado, estaba yo muy mal, caí en algo que se llama burnout. Burnout significa que es un cansancio extremo donde ya no aprendes nada, donde ya no comprendes nada, donde ya no entiendes las cosas, lees algo y se te olvida, ves a un paciente y ni te acuerdas de qué es, se traba todo, no puedes. Me regañaban, me castigaban, fue tan fea la situación que llegaba en oración a mi cuarto o al cuarto donde me hospedaba y lloraba y oraba diciéndole al Señor, ya quítame de esto, ya no soporto. Y en la oración el Señor me decía, tú puedes hacerlo, sigue adelante. Pero era insoportable, era muy difícil. Y no hablo solamente del trabajo, aunque era mucho trabajo. No hablo solamente del cansancio físico, porque no dormíamos nada, ni comíamos, ni bebíamos nada en 36 horas. No hablo de eso, estoy acostumbrado a esas cosas, a trabajar fuerte. Estoy acostumbrado. Yo no hablo de eso. Yo hablo del cansancio de estar estudiando a pesar de estar tan cansado. Aunque me tocaba dormir, no podía dormir porque tenía que seguir estudiando. Cerraba el libro y se apagaba todo porque se me olvidaba absolutamente todo. Eso llegó a cansarme. Servir al Señor es así también difícil, es pesado, porque muchas cuestiones que pasan ni siquiera son culpa o responsabilidad tuya, pero tienes que resolverlas, tienes que enfrentarlas. En el libro de Números, capítulo 11, versos 11 al 15, dice, y dijo Moisés a Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Fíjense la oración de Moisés en el desierto, después de llevar estos 2.500.000 judíos. Y dijo Moisés a Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos?
que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como la que cría al que mama a la tierra a la cual juraste a sus padres. ¿De dónde tengo yo carne para dar de comer a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Estaba Moisés tan mal, tan desesperado, deprimido por la situación que estaba pasando. El liderazgo al principio es bonito, pero a la medida que vas haciéndote responsable, tomando las cargas, llevando todo para solucionar las situaciones que están pasando, entonces es algo pesado, te agobia y en ocasiones llegas a tener depresión. En lo personal, nunca me consideré una persona que se deprime fácilmente, que se desanima. Nunca me he considerado eso. He considerado que soy, mentalmente hablando, soy una persona fuerte, que soy una persona con visión, con propósito, que sabe lo que está haciendo, que no toma decisiones a la ligera. Me considero así. Sin embargo, sí caí en depresión. Sí llegué a desesperarme, llegué a angustiarme, llegué a afligirme tanto que sí necesité de un tratamiento para todo eso. Ha sido difícil también la cuestión del liderazgo, ha sido difícil las pruebas que han venido a mi vida, ha sido difícil la situación, pero quiero decirles que como dice Dios, dicen que Dios es mexicano, porque siempre dice, sí se puede, sí se puede. Y entonces yo lo mismo les digo a los hombres que quieren servir al Señor, sí se puede, claro que se puede con la ayuda del Señor. No siempre significa que será fácil, pero quiere decir que el Señor en ese tiempo de debilidad, quizás en ese tiempo de desesperación te fortalecerá, quizás en ese tiempo, en el tiempo de angustia, Él te levantará, experimentará su poder, pero quiero que veas que es necesario conocer que en el liderazgo hay pruebas, hay dificultades, hay un precio alto que pagar por servir al Señor. He enseñado en la iglesia, aquí en Convivencia, que es un honor servir al Señor. Es un honor servir al Señor, un honor que no es para todos. Así es un honor servir al Señor, pero es un honor que no es para todos. ¿Por qué no? No porque Dios te deseche, sino porque no todos se atreven a pagar el precio. Así es el servicio al Señor. El precio es alto, implica negarte a muchas cosas. Jesucristo lo dijo de esta manera: el que no deja padre, madre, hijos, esposa, esposo, casas, perros, gatos, pollitos, todo lo que quieras, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Así de sencillo. Pagar el precio por servir al Señor, eso es para todos. Eso es para todos. No todos se atreven. Un día un joven se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: obedece los mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no robarás. Y entonces el joven le dice: todos esos mandamientos he obedecido desde mi juventud. Y Jesús le dice: muy bien. Le amó Jesús y le dijo: muy bien, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Jesús le estaba extendiendo una invitación
de que fuera un apóstol de Jesucristo, de que caminara con Él, que aprendiera de Él para que fuera un apóstol de Jesús. Y el joven, cuando oyó eso, que tenía que dejar todo, darlo a los pobres y seguir a Jesús, se puso triste. Y triste se dio la vuelta y se fue, porque dice que no podía dejar todo por causa de Jesús. ¿Tú lo harás? ¿Tú te atreverás a dejar todo? Les digo, el precio por servir al Señor es alto. Dicen por ahí que sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Es decir, nosotros como líderes en la iglesia tratamos de ser sinceros con ustedes, tratamos de hacerle ver que el precio es alto, para que después, cuando estén sirviendo al Señor y vean que de verdad el precio es alto, no puedan decir: ay, es que yo no sabía que así era servir al Señor, de haber sabido para qué me meto en esto. Así es, el precio es alto. Cuando alguien de verdad tiene el llamado, cuando alguien de verdad el Señor lo quiere utilizar, ese alguien no puede resistirse, como le pasó a Jeremías. Jeremías era un profeta llamado por Dios. Él no eligió ser profeta, él no deseó ser profeta. Él simplemente Dios lo llamó y le dijo: ven acá, tú me vas a servir. Y Jeremías decía: no, porque yo soy un niño, estoy chiquito. Y entonces Dios le dijo a Jeremías: no digas así, Jeremías, porque a donde yo te envíe irás, y lo que yo te diga, eso dirás. No quería Jeremías, pero sabía que Dios lo estaba llamando, y Jeremías va con Dios, y entonces Dios le empieza a dar la palabra que tiene que hablar. Habla Jeremías y le va como en feria. No como en feria, le va muy mal a Jeremías. Una vez que Jeremías le empieza a ir como en feria por hablar la palabra del Señor, entonces Jeremías dice: ya no voy a hablar de la profecía, ya no voy a hablarle a las naciones, ya no. Y entonces se queda callado, y Dios le sigue diciendo: dile a mi pueblo que se rebelan contra mí, dile a mi pueblo. Y Jeremías no quería hablar, y no quería hablar, y dice: no, porque cuando hablo me critican, me gritan, me insultan, me corretean, me hacen feo, yo no voy a profetizar. No. Y se aguantaba las ganas así. Y entonces veía al pueblo cómo estaba, y de repente: así dice el Señor. Y entonces volvía a hablar la palabra, y lo volvían a corretear, a golpear y a hacer bien feo, y él ya no quería. Y un día escribió, se los voy a leer para que vean. Para que vean qué es lo que pasó. Jeremías capítulo 20, verso 7. Jeremías 20, 7. Vean lo que dice: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido o burlado. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Dios me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué hizo Jeremías? Dijo: ya no voy a hablar la palabra, ya no voy a hablar lo que Dios quiere. Pero en sus huesos había un fuego que lo hacía hablar. Él no quería hablar, pero era alguien llamado por Dios. Así pasa cuando alguien es llamado por Dios. Aunque ya no quiere hablar, aunque se burlan de él, habla porque es llamado de Dios y está en el ministerio y pasa por pruebas. Él paga un precio alto, pero ahí está, porque es llamado de Dios. Pregúntenle a Daniel, pregúntenle a Elías, a Moisés, pregúntenle a Josué, a ver si lo hicieron también. Ay, sí, qué padre, gloria a Dios, estamos a servirle. Dios los puso ahí, y
y Dios fue el que les abrió puertas, el que los llamó, los puso ahí. ¿Creen ustedes que yo quería servir al Señor siendo un pastor, un líder de la iglesia? Claro que no, porque yo sabía estas cosas. Yo dije, yo no voy a estar al frente de una iglesia. No, eso es para otra gente. Yo soy médico, me voy a dedicar a la medicina, a mi familia. Yo así lo hice. Pero el Señor me trae hasta acá. Me sedujo y fui seducido y no puedo callarme la boca. Miren, aquí estoy. Entonces, el que es llamado sabe que es llamado. Hay gente que se emociona, como les decía al principio, ay, yo quiero servir. Solo emoción. Cuando los cocolazos se ponen de a peso, se quejan, murmuran y no quieren seguir adelante. Moisés estaba tan mal que deseaba la muerte. Ahí en Números, estamos en Números 11, capítulo 11, verso 11 al 15. Moisés deseaba morir, deseaba acabar ya. Elías también tuvo su punto bajo en su ministerio. Le vino después de tener un gran triunfo cuando había orado a Dios para que hiciera caer fuego del cielo y matara a los 400 profetas de Baal. Trágicamente, los valles de la desesperación vienen a menudo después de haber disfrutado de experiencias muy elevadas en victorias poderosas. Ha conquistado grandes cosas y órale, le viene un chicotazo, le viene un estado de depresión, de ansiedad, de alguna situación de frustración. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había asesinado a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue por salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Dios, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 4. También quiso morirse. Hay días en el ministerio que ya no soportas, está seco, es un desierto tu vida, no sientes a Dios, pruebas difíciles, pero ahí va a estar el Señor. El precio va a ser alto. Dios respondió la oración de Elías y se lo llevó al cielo en un carro de fuego, algunas semanas después de haber orado aquella oración. Un torbellino, un carro de fuego descendió, recogió a Elías, se le cayó el manto ahora pasó a Eliseo. Muy bien. Dios honró a Moisés y a Elías, los defendió, estuvo con él, pero no quiere decir que su ministerio, su liderazgo haya sido fácil. Así que de aquí en adelante usted debe de saber que el precio por servir al Señor es alto. ¿Hasta dónde está dispuesto a dejar? ¿Hasta dónde está dispuesto a servirle al Señor? Pregúntele a Job. Ya hemos hablado de Job. Él dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Perdió todo, se mantuvo fiel al Señor, y al final Dios le dio mucho más de lo que tenía al principio. Grandes hombres actuales también han tenido que pagar un precio, han tenido que hacer muchos sacrificios en su vida para poder servir al Señor. ¿Qué tanto estás dispuesto a dejar o a hacer por causa del Señor? ¿Te atreverás? ¿Intentarás con todo tu corazón servir al Señor a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades? ¿Quieres tú levantarte fuerte en Dios con un ministerio poderoso,
con poder de Dios en tu vida, con el poder de su Espíritu Santo. ¿Lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer? Quiero aclararte, es un ministerio fuerte, sí, glorioso, lleno de sanidades, de milagros, provisión y todo lo que implica. Así es, porque Dios es fiel, pero significa que vas a tener que pagar un precio alto por servir al Señor. Muy bien, hoy es viernes de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que usted pueda ver lo que Jesús ha hecho por usted. Deseamos que usted pueda ver que Jesús es el Señor, porque Él pagó por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. En términos teológicos se le dice imputación. La imputación es un término legal que significa que a alguien se le imputa o se le hacen los cargos de algo. Es decir, si alguien mató a otra persona, se le dice: a usted se le imputa el delito de homicidio. Imputar significa dárselo. Jesucristo es santo, perfecto, sin mancha, sin arruga, pero llega delante de nosotros y nos dice: ¿quieres que muera por ti? ¿Quieres que ocupe tu lugar en la cruz? Y aquella persona que acepta eso, Jesús toma nuestros pecados y se le imputan a Jesús. Es decir, es como si Jesús hubiera hecho los pecados de nosotros. Y una vez que Él toma los pecados de nosotros, entonces se presenta delante del Padre y dice: Padre, cóbrame a mí lo que le ibas a cobrar a Narciso Cuevas. Cóbrame a mí. Y entonces el Padre le cobra a Jesús todos los pecados, todo lo que haya hecho Narciso Cuevas. Y Jesús va y muere en la cruz para que esos pecados sean destruidos por medio de su sacrificio. Es una ofrenda por mis pecados. Pero por el otro lado, Jesús, que es santo y perfecto, cede su santidad, su justicia, y se me imputa a mí lo que es Jesús. Es decir, hay un cambio. Mis pecados se le imputan a Jesús y Él se vuelve una ofrenda, un sacrificio por mis pecados, pero su santidad, su justicia se me imputan a mí. Es decir, su santidad me es dada y soy vestido de justicia y de santidad. A eso se le llama imputación. Se le imputa los pecados a Jesús y se me imputan a mí su justicia y santidad. Eso es lo que Dios planeó para cada hombre, para cada mujer. ¿Ya hiciste a Jesús el Señor de tu vida? ¿Ya murió por tus pecados? ¿Ya lo aceptaste como tu Señor y Salvador? Entonces la justicia de Jesús está en tu vida y tus pecados han sido destruidos en la cruz por medio de Jesús. Eso enseñamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el dueño, el que ha pagado por tu vida, entonces serás salvo, serás perdonado. En esta mañana vamos a agradecerle al Señor por morir por nosotros en la cruz, por haberse sacrificado en nuestro lugar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, recordamos que tú, Señor, te atreviste a ir a Jerusalén, a ser apresado, a ser golpeado, a ser burlado, Señor. Te colocaron esa corona de espinas, fuiste golpeado, Señor, y no abriste tu boca. Señor, no te quejaste, no reclamaste, simplemente como cordero al matadero, tu boca no se abrió, Señor, para que nosotros pudiéramos vivir
una vida santa, justa, piadosa, de acuerdo a la voluntad del Padre. Señor Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador. Por tu sacrificio en la cruz, hoy soy salvo, hoy soy libre. Hoy, Señor, recibo una nueva vida por medio de tu sacrificio en la cruz. Hoy nazco de nuevo para vivir para tu gloria. Señor Jesús, de ahora en adelante serás mi Señor y mi Salvador para siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo por amor a nosotros, por amor, Señor, a tu pueblo, por amor a las naciones. Gracias, Padre Celestial. Oramos, Señor, por la Cuenca, Señor, por Veracruz y por todo México, Señor, para que las personas puedan ver la realidad del sacrificio de Jesús. Que todo aquel que nos oye, Señor, vía internet en cualquier parte, Señor, del mundo, pueda reconocer que Jesús es el Señor, es el Salvador, pueda, Señor, aceptar ese sacrificio como propio, como suyo, y que todas las naciones de la tierra experimenten tu salvación y reciban perdón de pecados y herencia, Señor, entre los santificados. Oramos, Señor, que sigas levantando hombres y mujeres de fe, llenos de tu poder, que se atrevan a pagar el precio, Señor, que vivan para tu gloria. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mañana a las 6 de la tarde nos vemos y domingo a las 10 de la mañana estaremos acá. Dios les bendiga y nos vemos mañana a 6 de la tarde.